y quién fue Jacob, qué hizo y cómo Dios lo bendijo. Y cuando vemos el nacimiento de Jacob, Jacob nace agarrado de su hermano Esaú. Pero ya Dios había tratado, aleluya, con su madre. Le había dicho, mira, el menor y el mayor servirá al menor. Ya le había dado una palabra a la madre. Y Jacob nace agarrando el tobillo de su hermano. No quería que Esaú se fuera solo. Vinieron los dos juntos. Y pasaron muchas cosas que cuando tú lees capítulo 32 de Génesis 33, te darás cuenta de la grandeza que Dios hizo con Jacob. Pero lo más importante es que llega el momento que Jacob quiere la bendición y engañó a su hermano, aleluya, Esaú. Y Jacob se tiene que ir huyendo porque le robó la bendición a su hermano. Se la quitó. Y fue llamado, había un diseño de Dios, había un llamado de Dios. Yo no sé cómo tú has entendido el llamado que Dios a ti te ha hecho. Yo no sé si tú has entendido que cuando Dios llama, Dios respalda. Y cuando Dios te llama para bendecirte, no importa lo que haya adelante. Lo más importante es que tú tengas tu mirada puesta en el Señor. Estoy hablando en este momento bajo el tema, en un encuentro con Dios hay un diseño de parte de Dios. En un encuentro con el Señor se cambia la identidad. Y Jacob pasó muchos procesos. Se enamoró por allá por donde Labán. Tuvo que pasar desierto, tuvo que pasar escasez. Pero algo que Dios tenía en Jacob era que cuando Dios pone su mirada en alguien para bendecirte y para que tú camines creyéndole a Él, mira hermano, no importa lo que pase, Dios está en control. Si ya te encontraste con Dios, aleluya. Si yo le estoy hablando a gente que tiene un llamado de Dios, a gente que está en medio del desierto. Yo no sé cuánto tú tienes, si tienes 10, si tienes 20 como Jacob. Yo no sé cuánto tienes. Si trabajaste 7, si has trabajado 14. Yo lo único que quiero decirte es que Dios no se ha olvidado de ti en medio de tu desierto. Cuando tú te encuentras con el Señor, Dios te cambia la identidad. Y Dios le había dado una promesa a Jacob. Le dijo, te voy a bendecir, voy a estar contigo. Y Jacob pasó penurias. Jacob pasó tremendos procesos. Pero hubo un tiempo que Dios le había dado la dirección de que tenía que salir de ese lugar de donde estaba con Labán. Y Jacob preparó su familia y se fue de un desierto para otro desierto. Pero vaya Dios, qué bueno eres, que en medio de ese desierto que estás atravesando, te vas a encontrar con el Señor. Jacob, aleluya, cuando Esaú se dio cuenta que venía alguien para su tierra, mandó gente, mandó guerreros para ver quién era. Aleluya, y Jacob era el que iba con su familia y su ganado. Dios lo había hecho rico. Dios había estado con él. Pero le faltaba algo a Jacob. Ay, Dios amado. Yo le estoy hablando a gente en esta hora que tiene un encuentro, que ha tenido un encuentro, que ha tenido un llamado. Pero hay un problema hoy y Dios te está diciendo, yo voy a caminar contigo en tu desierto porque ahora te vas a encontrar en Peniel conmigo. Y cuando te encuentres en Peniel conmigo, vas a luchar, pero tu nombre será cambiado. Y Dios te va a transicionar, aleluya, y te va a llevar a un nivel de fe superior. Esaú venía a acabar con el pobre de Jacob. Ay, Dios amado. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que el Señor te está diciendo. El enemigo quiere apagar tu llamado. Aleluya, se ha inventado lo que se ha inventado para que tú no llegues a lo que Dios ha prometido. Pero tú no puedes llevarte de lo que el enemigo diga. Tú no puedes llevarte de lo que las voces digan. Tienes que confiar en Dios, porque algo Dios va a hacer. Yo le estoy hablando a gente y le estoy diciendo, si tú confías en Dios, si tú te encuentras con Dios, algo Dios va a hacer. Ay, Dios amado, alguien tiene que entender hoy, alguien tiene que levantar su fe, alguien tiene que sacudirse el polvo y decirle a Dios, yo te voy a creer. Jacob dividió su familia, una de un lado y otra de otro lado. Y él se apartó, dijo, bueno, yo pensando en el buen dominicano,
Si me va a pasar algo, que me pase a mí. Aleluya. Y se le apareció un varón. Ay, Dios amado, hay alguien en esta hora. Hay alguien en esta hora que se le apareció un varón. Hay alguien en esta hora que sabe porque sabe que a ellos no lo llamó hombre. Hay gente que sabe que ha visto la mano de Dios. Y el Señor te dice, en un encuentro se cambia tu identidad. Cuando tú te metes de rodillas a buscar la presencia de Dios, cuando tú entiendes, aleluya, que en la intimidad está la presencia del Señor, no importa la pared que haya delante, Dios te dará la victoria. Yo vine a levantar a alguien hoy de parte del Señor que ha perdido la fe. Yo he venido a hablarle a una Jacosita, a una Yunita, yo no sé cómo te llama hoy, pero hoy he venido a decirte, es tiempo de creerle a Dios. En la intimidad, Dios te cambia la identidad. Y don Jacosito entró y estaba peleando. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ese varón no era cualquier persona. Ese varón, aleluya, era una persona enviada por Dios que venía a cambiarle el nombre a Jacosito. Porque a veces somos llamados por Dios y tenemos muchos procesos en los cuales el enemigo te quiere sacar del destino de lo que Dios ha prometido en tu vida. Pero tú tienes que entender que cada proceso Dios obra para bien a los que son llamados por el Señor. Tú tienes que entender que ese proceso que tú pasaste no es para muerte, sino para bendecir el nombre del Señor. Porque hay gente que estoy viendo, aleluya, Vilo, Máximo Vigilio. Hay gente que estoy viendo que están llorando. Hay gente que estoy viendo que están en el desierto y creen que se van a morir. Aleluya, no te vas a morir en tu desierto. Créele a Dios, confía en Dios. Él te llamó, Él te va a respaldar. Es tiempo de soltar toda pereza del diablo. El Señor lo reprenda y ir por lo que Dios a usted le ha dicho. Pero el problema es que estamos muchas veces en medio del desierto. Ay, me van a venir a acabar conmigo. Van a venir, Dios mío, ya no puedo más. Ay, Dios mío. Y a veces escuchamos unas voces negativas. Tú no puedes, tú no llegas. Aleluya. Yo no sé qué bomberito a ti te quiere apagar el fuego. Yo siempre hablo esto. Sí, porque aparecen muchos bomberitos y no de lo que echan agua. Aparecen muchos bomberitos que dicen, no, pero tú no puedes. El problema de José, yo siempre lo digo, fue contarle a su sueño a gente que no soñaba. Hay gente que no sueña alrededor de ti, que en vez de sumarte lo que hace es que te resta. Y Dios te está diciendo hoy, desconéctate, te quiero en la soledad, te quiero en Peniel, te quiero en la intimidad, porque voy a hacer cosas grandes y sobrenaturales contigo. Pero el problema es que te ha rodeado de gente que no cree en lo que yo he puesto en ti. Ay, Dios amado, ay, comienza a adorar a Dios, ahí donde tú estás, comienza a glorificar a Dios. Yo no sé qué te está estorbando llegar y caminar en el destino de lo que Dios te le ha dicho. Pero es tiempo de adorar a Dios y las cadenas se van a romper. Jacosito se fue aparte, puso su familia a la derecha o a la izquierda. Y se le apareció un enviado del Señor. Porque es que cuando tú estás en el encuentro, cuando tú estás en el punto que Dios quiere que tú estés, tú te vas a encontrar con Dios. Aleluya. Santo eres Jesús. Te vas a encontrar con Dios. Hay un encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios, cuando tú te pares de ahí, tú no vas a ser igual. Y yo no voy a ser igual. Todo obra para bien a los que son llamados. Yo le hablaba eso a una pastora en estos días. Decía, es que todo obra para bien. Y cuando miraba mi trayectoria, cuando miraba mis caídas, cuando miraba mi victoria, cuando miraba todo hacia atrás,
Todo paso que di, Dios sabe que Él estuvo en control. Y qué bueno es cuando Dios está en control, porque tú en medio de tu desierto vas a madurar. El problema es que hay gente que se cree que se va a morir en el desierto. Hoy yo te digo, ese mismo pueblo de Israel caminó en el desierto y Dios lo sustentó. Caminó en el desierto y comieron maná. Caminó en el desierto y vieron una roca botando agua. Yo no sé si tú entiendes que ese desierto Dios lo está permitiendo para que tú te encuentres con Él. Ay, Dios amado, hay un encuentro, hay una intimidad. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su mulo y le descoyuntó el mulo de Jacob mientras con él luchaba. Sí, porque esa es otra. En medio de tu desierto, Leo Cordero, hay que pelear. No, yo tengo un tema por ahí que estoy orando por él. Las almas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas para la destrucción de fortaleza. Pablo lo habla. Entonces, tú estás peleando. En medio de tu desierto, tú no puedes quedarte, aleluya, con las manos debajo. Tú no puedes quedarte con la mano debajo en medio de la guerra. Aleluya. Jacob está esperando a alguien que va a venir a acabar con él. Aleluya. La guerra que tú tienes no es carnal, sino espiritual. Y hoy Dios te dice, en un encuentro conmigo, te revelo lo que está pasando. El problema es que hay gente que ya no tiene intimidad. El problema es que hay gente que ya no le interesa la intimidad. ¿Sabe por qué? Porque la intimidad, el Espíritu Santo de Dios te va a decir lo que tú tienes que hacer. Jacob estuvo en intimidad. Jacob se encontró con este hombre y peleó con él. No se mantuvo quieto, estuvo peleando. Porque en medio de tu desierto no es tiempo de estar como que estamos de vacaciones. Es tiempo de pelear. Oh, gloria. Alguien puede adorar a Dios. Hay mucha gente que está de vacaciones en los caminos de Dios. Hay mucha gente que está como Esaú. Esaú tenía, por conveniencia de ser mayor, ay Dios amado, qué locura tú me estás metiendo, Padre. Hay mucha gente que está de vacaciones, hay mucha gente que está como Esaú. Esaú no le importaba la bendición. Jacob estaba atrás de su bendición. Y Jacob le dice, mira, véndeme tu primogenitura. Y él dijo, no, pero ¿para qué yo necesito primogenitura? Dame el plato de lenteja, ven. Y se lo comió. Aleluya. Es que cuando tú tienes en poco la presencia, cuando tú tienes en poco quién es Dios, cuando tú tienes en poco la palabra de Dios, Dios no puede glorificarse en ti. Esaú tenía en poco la presencia de Dios y es un espíritu de Esaú que se está moviendo a través de los 4 puntos cardinales en esta humanidad. Es que la gente no le interesa la presencia de Dios y hoy Dios viene a decirte, si tú te encuentras conmigo, si tú entras en la intimidad, yo te voy a cambiar la identidad. No vas a ser el mismo suplantador, no vas a ser el mismo engañador. Algo diferente se va a manifestar. Pero en la intimidad, en el encuentro. ¿Y qué es el encuentro? ¿Qué es un encuentro? No un encuentro cualquiera. Que cuando tú te tiras de rodillas y tú sacas un tiempo para orar con Dios. Un encuentro. Dice coincidir, reunirse con una persona. Reunión, enfrentamiento. Coincidir, encontrarse, dar con alguien o algo, cruce, choque, golpe. Encontronazo, topada. Mira lo que es un encuentro con Dios. Mira lo que es un encuentro. Es coincidir con alguien. Es que cuando tú te dices, entra tú en tu aposento y cerrada la puerta, ahí tú vas a hablar con Dios. El Señor habla claro y dice, no es, en público es bueno en público. Si tú entras en mi intimidad, aleluya, vas a tener recompensa en público. Pero el problema es que si yo no tengo intimidad, no puedo tener recompensa en público.
Cuando tú entras en la intimidad y tú le dices a Dios, yo quiero conocerte. Yo quiero, Dios mío, tratar. Mire, hermano, son tantas cosas. Pero hay una coincidencia cuando tú te encuentras con Dios. Jacob encuentra a este hombre que le sale al encuentro. Jacob está en medio de una guerra. Y ¿sabes qué? Jacob pelea con él, y es una enseñanza que el Señor le está dando en esta noche, que hay que pelear, aleluya. En medio de tu guerra hay que creerle a Dios. En medio de tu situación, créele al Dios que usted lo llamó. Jacob tenía una bendición, había luchado por ella, lo había hecho con su fuerza. Era un suplantador, era un engañador, pero él dijo, ya yo no quiero más el nombre de Jacob. Ahora yo quiero que tú me cambies el nombre. Y con un encuentro con Dios, algo pasó. Él coincidió en reunirse, hallarse con una persona, coincidir, encontrarse, dar con... mira, hermano, cuando usted le dice a Dios, ven y gobierna mi casa. Ay, vilo. Tú recuerdas esos años por allá por el 2009, que se buscaba a Dios tan terrible por allá por San Pedro de Macorís. Ay, Espíritu Santo de Dios, yo quiero un encuentro contigo. Una topada, algo diferente va a pasar. Y ellos estaban peleando, aleluya. Y el ángel de Jehová le desconyuntó el muro, porque que algo va a pasar. Yo no considero, aleluya, alguien que se encuentre con Dios y sigue igual, aleluya. Algo diferente va a pasar. No te garantizo de que no vas a caer. No te garantizo que va a haber momentos que te vas a sentir como un humano que va a querer soltarlo todo. Van a llegar esos momentos, pero lo más importante es que el Espíritu Santo te dice, yo estoy contigo, yo no te he dejado. Camina, confía, Él te anima. Él te exhorta, Él te corrige, Él te levanta. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Pero en el encuentro, aleluya, ministro de Dios, ministro Carti, aleluya, profetízale a los huesos secos. Dios está levantando un remanente sin nombre, aleluya, Nepri Carti. Dios está levantando en Santo Domingo, en San Pedro de Macorís, un remanente que lo tenía guardado para este tiempo. Y tú eres parte de ese remanente. Profetízale a los huesos secos y dile, esos huesos vivirán. Ay, Dios amado, alguien puede adorar a Dios. Estoy buscando gente dispuesta, estoy buscando gente que luche, estoy buscando gente que me crea, aleluya, alguien que quiere que Dios le cambie el nombre. ¿Cómo te llamas? Ay, Dios amado, yo le estoy hablando en esta hora a gente que se llama, yo no sé si te llama Yunita, Jacobita, yo no sé si te llama, yo no sé cómo te llamas, pero hoy Dios te dice, ¿cómo te llamas? Hoy el Señor nos dice, yo me llamo Pedrito, yo me llamo Pedro, yo no sé, Altagracia, Juancita, Belki, yo no sé cómo te llamas, pero hoy quiero decirte cómo tú te llamas. Porque has peleado, aleluya, con Dios y lo venciste. Te has humillado y le has dicho a Dios, yo no quiero más esta situación. Estoy peleando por mi familia. Quiero ver algo diferente en los caminos tuyos. Tengo demasiado guerra. Hoy yo te digo, yo me renuncio a mi nombre. Cambia mi nombre porque no quiero ser igual. ¿Cómo te llamas? Hoy el Señor te... ¿Cómo te llamas? Sí, en tu nombre has peleado con tu fuerza y no has logrado nada. Gente que tiene llamado de Dios y está haciendo como Esaú. Está de vacaciones y se han ido detrás de otros rudimentos que no son lo que Dios le ha dicho que tiene que caminar. Mucha gente ha vendido su primogenitura como Esaú vendió, aleluya, su primogenitura. Pero todavía hay gente que le cree a Dios. No venda tu primogenitura. No venda tu esencia. No venda tu identidad por un plato de lenteja que es momentánea. Mucha gente ha vendido su primogenitura, su esencia y su identidad por un plato de lenteja
Yo no sé cómo se llama el plato de lenteja que a ti te han dado, pero de ahí es tiempo de tirarte en el encuentro y decir: yo no quiero más este nombre. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero irme contigo. Yo quiero que tú pelees por mí. Yo quiero que ese día tú me digas: entra, mi buen siervo fiel. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero es más fácil vender tu primogenitura. Es más fácil vender tu esencia. Padre, en el nombre de Jesús, yo me voy a encontrar con Dios. ¿Qué significa Jacob? Jacob significa sostenido por el talón. Yo te dije que él, cuando nació, vino agarrado del hermano Esaú. Un suplantador. ¿Tú sabes lo que significa? Ay, Dios amado. Nefri Kalti. Te estoy diciendo que hay una gloria sobre ti. Profetízale a los huesos secos. Dile a los huesos secos: vivirán, y van a vivir. Santo Domingo, necesitamos gente en los montes que comiencen a clamar por la gente de Santo Domingo. Están peleando con huestes espirituales, con malicia del diablo muy fuerte, y la gente está cómoda, la gente está de vacaciones. Sopla, Espíritu Santo. No van a tener victoria peleando con armaduras carnales. Hello. No se va a tener victoria. Y quiero que lo escuche muy bien. Y quiero que tú lo entiendas. Yo puedo tener todo lo que tenga. Si mis armaduras son carnales, estoy tirando flecha al aire. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios te da una palabra, da lo que Dios te da. Si Dios levanta a los profetas locos de antes, que yo me recuerdo en mis tiempos, nos íbamos de madrugada. Aleluya, David López está ahí. Todos nos íbamos de madrugada a ungir el pueblo. Nos íbamos frente al Tetelo Valga a las 12 de la noche. Poníamos bocina y durábamos 2 y 3 horas clamando a Dios y predicando la palabra. Aleluya. Eran tiempos de búsqueda. Y nos íbamos al monte a orar y a clamar a las 3 de la mañana. Hermano Wilkin, tú estás ahí. Y nos íbamos y clamábamos, aleluya, y orábamos por la nación. Pero ya esos tiempos han pasado porque mucha gente ha querido vender su primogenitura. Y se han querido ir detrás de los Baales. Y ese es el problema. Aleluya, por eso Dios te está diciendo hoy en un encuentro con Dios, aleluya, yo te garantizo que algo diferente va a pasar. ¿Qué era lo que significaba Jacob? Jacob significaba sostenido por el talón, suplantador, aquel que reemplaza, y un engañador. Hoy yo no sé si tú te has desviado, hoy yo no sé ¿qué tú has hecho? Hoy yo sé que tú estás luchando. En esta noche hay gente, veo gente en mi espíritu, Nefri, que están luchando en su espíritu. Hay una guerra interna y el Señor te está diciendo, es que estás peleando con Dios, estás peleando con el Señor. Y hoy el Señor te va a hacer una marca, algo, un toque de Dios vas a sentir ahí donde tú estás, porque ya no vas a ser el mismo. Algo diferente va a pasar. Dile al Señor, cámbiame el nombre esta noche. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob, engañador, suplantador, aquel que reemplaza. En un engañador, él engañó a su hermano por la bendición. ¿Cuánta gente engañando gente por una bendición? Yo no sé cómo te llamas, pero hoy Dios viene a decirte, ya no quiero ese nombre. Ay, Dios amado. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Te pregunta el Señor. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Cuando tú peleas y tú le dices a Dios, bien, gobiérname, bien, ven, cambia mi nombre. Yo no quiero ser el mismo. Yo no quiero ser el engañador. Yo no quiero ser el suplantador. Yo no quiero ser el avaro. Yo no quiero ser el que está detrás de su propia voluntad. Cámbiame el nombre. Aunque quede cojo, la bendición de Dios te va a seguir. Aleluya.
Hay gente que la bendición de Dios le va a seguir. Di conmigo, la bendición de Dios me va a seguir, aunque esté cojo. Porque en Peniel luché en mi interior y algo pasó. Dice que Peniel es el rostro de Dios. Encuentro íntimo y transformador. Cuando tú buscas a Dios, lo vas a encontrar. Yo me recuerdo en el 2009 cuando me convertí. Hay mucha gente linda que me está siguiendo de ese tiempo. Yo trabajaba en la Sultana del Este en Santo Domingo, San Pedro de Macorís. Hermano Wilkie que está por ahí. Y sentí el llamado de Dios. Viví una vida de espalda al Señor. Y tuve un encuentro con el Señor. El Señor me decía, no va a ser fácil lo que vas a vivir. Porque yo no creo en ese evangelio y siempre hablo. A mí me dijeron, mira, si te convertiste, todas tus guerras se acabaron. Todo está ahí y todo está bien ya. Te convertiste. Bueno, ahí está. Aleluya. Ahí está este varón de Dios. Máximo de esos tiempos de 2009, allá en la Jerusalén. Hubieron gente que me dijeron, Máximo, si te convertiste al Señor, todo está chévere. Ya no hay más guerra. Ya todo está bien. Ok. Mira, a la semana comenzaron la guerra y la batalla. Pero qué bueno que Dios está en medio de la guerra y la batalla. Me recuerdo que vivía de espalda a Dios hasta que el Señor me llamó. Y estuve un tiempo buscando la presencia del Señor. Buscando al Señor. Nuestra hermana Carmen Reyes. Muchas bendiciones. Estamos hablando bajo el tema. En un encuentro con Dios se cambia nuestra identidad. Y recuerdo, hermano, que yo amanecía buscando a Dios. Yo amanecía trabajando y después había días que yo amanecía buscando a Dios en los montes. Pero hubo algo que me marcó y quiero compartirlo en estos minutos que nos quedan. Y es que cuando tú buscas a Dios con ímpetu, cuando tú peleas en medio de tu desierto, Dios se va a aparecer y tu vida va a cambiar. ¿Y sabe qué pasó? Aleluya, Espíritu Santo de Dios. Recuerdo que estábamos en un retiro en lo alto, en San Pedro de Macorís. Tiempos gloriosos que vivimos por allá. Y recuerdo que estábamos con el hermano Tony, estábamos clamando, buscando a Dios. Vino una sierva pastora de la capital. Recuerdo que ella venía de Andanapogelia. Estábamos buscando a Dios en esos tiempos. Y esa hermana venía de Santo Domingo, esos retiros. Y el Espíritu Santo en una se movió con poder y gloria. Y ella le dijo a Tony, me recuerdo como ahora, le dijo, ves a este muchacho, no me le dé leche, dámele vianda, porque lo que Dios tiene para él es rápido. Dios tiene propósito grande con ese muchachito que tú estás viendo ahí. Y recuerdo, ministro de Dios, que cuando Tony me impuso las manos, yo caí por un sitio hablando en lenguas, aleluya. Estaba adorando a Dios, estaba glorificando a Dios. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que había un encuentro con Dios. Y sí hubieron muchas batallas, y sí han habido muchas guerras. Pero cuando te encuentras con Dios, algo diferente va a pasar. Vas a ver la mano de Dios en medio de tu desierto. Vas a ver cómo Dios pelea con tus enemigos. Vas a ver la benevolencia de parte de Dios. Dios te va a bendecir. Dios te va a proteger. Dios te va a dar favor. Dios te va a dar gracia divina. Aleluya. Él te va a desear el bien. Él te va a dar prosperidad, santidad. Hablar bien de ti. Aleluya. Y que seas mejor. Esa es la bendición de Dios. Ahora, ¿qué hay que hacer para tener un encuentro con Dios? Yo escribí aquí. Número 1 es confiar en Dios. Sí, hay que confiar en Dios. Porque el problema es que mucha gente no quiere confiar en Dios. Quiere confiar en su propia voluntad. Hay que tener fe. Si tuviera fe como un grano de mostaza, yo lo digo, siempre lo digo. Esperar el tiempo de Dios. Jacob se desesperó. Yo me desesperé muchas veces. Pero cuando tú esperas el tiempo preciso de Dios, vas a ver la mano de Dios. Vas a escuchar la voz. ¿Sabe dónde el enemigo está atacando a mucha gente? Es con la prisa.
Hay gente que quiere ministerio a nivel de microondas. Meto la carne y ya se calienta y a comer. Y ese es un problema. Aleluya. Está mi hermano Juan desde el Bronx. Muchas bendiciones. La gente linda que se está conectando. Profetiza, Juan. Profetízale también, aleluya, a los huesos secos. Estoy hablando con gente de unción. Estoy hablando con gente de llamado. Gente que no se va a callar. Hablen lo que Dios le dice que hablen. Buscar al Señor con anhelo para tú poderte encontrar con Él, adorarlo en el proceso. No desviarnos del propósito. Ser fiel en los momentos difíciles y buscar la dirección de Dios. Y ahí termino. Jacob, cuando se vio en medio de su desierto, él se metió solito a buscar la dirección de papá. Hay gente que ya se ha olvidado, Espíritu Santo, se ha olvidado de aquel encuentro, se ha olvidado del lugar donde se encuentran con Dios. Hay gente que tiene el altar abandonado, aleluya. Y si queremos ver la gloria de Dios, hay que volver al altar de Dios. El Señor, yo no sé si tú te metías en un armario. El problema es que ya no te está metiendo por la agenda que tiene. Y hoy Dios te dice, vuelve al inicio, vuelve al armario, vuelve al basement, vuelve a donde te dije que te encontraba conmigo. Pues sí, ya hay gente que ya, Juan, hay gente que ya no se meten en el armario. Soy de loco. Pero Dios sabe, hay gente que buscaba a Dios. Hay gente que tenía un cuartico para Dios y buscaban a Dios todos los días y Dios les revelaba y Dios les mostraba. Pero Esaú lo está persiguiendo. Esaú te quiere quitar la bendición. No te deje quitar la gracia de Dios. No te deje quitar el favor de Dios. Jacob, cuando vio a Esaú cayó rendido y dijo, ese no es el mismo engañador. Ese no es el mismo suplantador, porque algo diferente pasó en la vida de Jacob. Y ya no te vas a llamar como te llamas, te vas a llamar Israel. Y cuando Dios pone su mano en alguien, no hay diablo, el Señor lo reprenda, que te quiera a ti apagar el fuego del Espíritu Santo. Padre, te doy gracias por esta palabra. En un encuentro se cambia la identidad. Identidad es igualdad, semejanza, similitud, exactitud, parecido, unidad, rango propio de una persona, personalidad, identificación. ¿Cuál es tu identidad? El Señor te dice, ¿cuál es tu identidad? Porque en la intimidad se cambia la identidad para bien, para ver.